Con fuertes restricciones y la persecución que el gobierno de Texas ha iniciado contra las mujeres que se realicen abortos después de las 6 semanas de gestación, cada vez son más las mujeres que cruzan la frontera para practicarse abortos aquí en México. Lo mismo que para comprar anticonceptivos que se han regulado al máximo en ese estado. Y este viernes la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la histórica sentencia Roe versus Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en ese país. Con esa decisión, respaldada por la mayoría de los jueces muy conservadores designados, buena parte de ellos por el gobierno de Donald Trump, se abre el camino para que el aborto pueda ser ilegalizado en los Estados Unidos, en todos los estados de la Unión que así lo decidan. Son más de la mitad de los estados de la Unión Americana los que están impulsando esa legislación. Todo indica que van a tener un retroceso muy importante y el fenómeno de mujeres que cruzan la frontera para realizarse abortos en México va a crecer exponencialmente. Today, the Supreme Court of the United States expressly took away a constitutional right from the American people that it had already recognized. They didn't limit it, they simply took it away. That's never been done to a right so important to so many Americans. Así lo expresó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras la decisión de la Corte Suprema de anular la histórica sentencia conocida como Roe versus Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país, vigente por 49 años. Esta decisión se debió a que la Corte Suprema está integrada por una mayoría de jueces conservadores, 3 de ellos designados en la administración de Donald Trump. Además, el fallo se produjo a más de un mes de la filtración de un borrador de opinión del juez Samuel Alito, que indicaba que el tribunal estaba preparado para dar este paso. De acuerdo con algunas encuestas, más del 60% de los estadounidenses están en contra de la anulación del caso Roe versus Wade, pero existen grupos conservadores religiosos que han aplaudido la resolución de este viernes. El tema estuvo en la agenda desde hace años. Desde 2016 en Texas propusieron una ley contra la interrupción del embarazo, que llegó a la Corte Suprema y en ese momento la frenó. Desde 2014, en Luisiana analizaban una ley estatal sobre la regulación del aborto, bajo la cual buscaba obligar a los médicos a realizar abortos únicamente en clínicas que estén a menos de 50 kilómetros de un hospital. Además, pedía que contaran con una autorización para usar los quirófanos, pero gracias a los jueces de 2020, esta ley también quedó congelada. Hoy, este estado y 18 más se alistan para prohibir o condicionar el aborto solo para en casos de abuso sexual o emergencia médica, en su mayoría gobernados por republicanos, privando a las mujeres de tomar su decisión. Actualmente, en 5 estados de la Unión Americana es ilegal el aborto. De forma automática, tras el fallo de la Corte Suprema, Missouri fue el primero en poner fin de manera efectiva el derecho al aborto, gracias a la ley Gatillo, y Texas asegura que su ley antiaborto ya entró en vigor. Esto provocará que miles de mujeres estadounidenses busquen interrumpir su embarazo en estados donde aún se permite, o incluso cruzar la frontera hacia México. El caso Roe versus Wade inició en marzo de 1970 en la ciudad de Dallas, Texas. Una mujer soltera y embarazada, bajo el seudónimo de Jane Roe, interpuso un recurso contra un artículo del Código Penal tejano que castigaba con condena de cárcel todo aborto excepto para salvar la vida de la madre. El fiscal Henry Wade se opuso fuertemente a la interrupción del embarazo y Roe perdió el caso en instancias federales. Pero fue reabierto en 1973 y la Corte Suprema falló a favor de la mujer. Dictaminó que las leyes que prohibían el aborto en los Estados Unidos eran inconstitucionales.
Con esa decisión, se despenalizó el aborto en los Estados Unidos, basándose en el derecho a la privacidad, y por lo tanto ningún estado podía legislar en contra. Fue trascendental para las mujeres, un avance importante, una inspiración para América Latina y el resto del mundo. Y el tema no es que se esté a favor o en contra del aborto, sino la libertad de la mujer para poder decidir lo que ella quiera hacer con su cuerpo. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en Texas, es que si no hay forma de realizarse un aborto, se criminaliza a la mujer, pero además de todo se hacen abortos clandestinos, lo cual pone en riesgo la vida de cada persona que lo realiza. Y bueno, por eso están viniendo a México a hacerlo también muchas veces en clínicas que no son del todo para hacerlo. Y vamos a otro tema, el mochomo Alfredo Beltrán Leiva, quien fuera primero jefe de seguridad del Chapo Guzmán y después uno de sus más férreos enemigos, ha terminado en la misma cárcel de alta seguridad de Florence, en Colorado, que Guzmán lo era. Su detención en 2008 detonó la guerra entre los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa. Desde hace una semana, la cárcel de máxima seguridad de Colorado es la misma morada de Joaquín El Chapo Guzmán y Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo. Ambos permanecen aislados en una celda de concreto que mide 2.1 por 3.6 metros y que cuenta con baño y cama. Solo tienen 1 hora al aire libre en solitario, contacto con el custodio y llamadas restringidas. Ambos purgan cadena perpetua. El Chapo Guzmán y los Beltrán Leiva tienen una historia de rivalidad. De ser socios en la década de los 90 y principios del 2000, se convirtieron en enemigos cuando los Beltrán Leiva acusaron al Chapo de entregar al Mochomo ante las autoridades. La supuesta traición del jefe del cártel de Sinaloa causó una ruptura que provocó el incremento de la violencia, principalmente en Sinaloa. Entre las bajas de ambos grupos criminales, la más significativa fue el homicidio del hijo del Chapo, Edgar Guzmán, en mayo de 2008. 4 meses antes ocurrió la captura del Mochomo cuando estaba en su casa en Culiacán, Sinaloa. Para el 2014 fue extraditado a los Estados Unidos y 3 años después recibió la cadena perpetua por tráfico de drogas. Mientras que en este mismo junio, Joaquín Guzmán declaró a través de una carta que recibe trato injusto en la cárcel de Colorado, que sufre mucho y que cuando se encuentra enfermo no es tomado en serio. Y bueno, como decíamos, esa detención del Mochomo de Alfredo Beltrán Leiva fue la que detonó la guerra que ya se venía gestando entre el cártel de Sinaloa, entre el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y el Azul Esparragosa contra los hermanos Beltrán Leiva, que se aliaron para eso con el hermano de Amado Carrillo, con Vicente Carrillo y con los Zetas en contra del cártel de Sinaloa. Una guerra que es determinante para todo lo que hemos vivido después, desde entonces hasta ahora. En los enfrentamientos entre los grupos criminales no se termina de comprender ni no se termina de aceptar que lo que vivimos en el pasado y lo que vivimos ahora está determinado por esos enfrentamientos brutales y que han dejado cientos de miles de muertos a lo largo de los últimos años en el país. Esa detención del Mochomo fue el que detonó en realidad la guerra que vivimos hasta el día de hoy. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Aquí lo que hay es una invasión y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y el programa La Entrevista con Sarmiento cumplió ya 25 años al aire. Sergio Sarmiento, nuestro amigo y por supuesto colega aquí en ADN 40, es uno de los periodistas más respetados de este país. Esta es una plática con Sergio sobre estos 25 años, que no es fácil, y cómo ha cambiado el mundo y el país en este cuarto de siglo. Vea usted.
Bueno, como le comentamos, nuestro amigo, nuestro compañero Sergio Sarmiento celebró la semana pasada 25 años de la entrevista con Sarmiento. Pero no solamente, Sergio, muy buenas noches. Buenas noches. Solamente 25 años de la entrevista, 51 años de ejercer el periodismo. Así es. Y en la entrevista más de, ¿cuántos son? 3.500 entrevistas. Son 3.319 para ser exactos. Digo, no lo sabía, pero sí me dijeron, son 3.319 exactamente. Empezó el programa diario, después se hizo, fue cambiando y ahora es 2 veces a la semana. Oye, es 25 años de un programa, es mucho tiempo siempre, pero 25 años de entrevistar personajes es un poco el retrato de un país y del mundo. Y has tenido a todos los personajes del México contemporáneo, a muchos personajes internacionales muy importantes. Así es, y de hecho personajes muy distintos. La entrevista empezó como un programa político. Esa fue la petición de Ricardo Salinas, quería un programa político, se acababa de hacer la reforma electoral. La instrucción era, es un programa abierto, puede ir quien sea, no es nada más de priistas, sino que puedes invitar a la izquierda, al Partido Acción Nacional, a quien tú quieras. Y así empezó. Por supuesto, cuando pasó el tiempo y ya me aburrí un poco de entrevistar a políticos, porque la idea aquí iba a ser uno de estos programas que se emiten nada más durante la campaña electoral, pero después se quedó y entonces empecé a entrevistar a otros personajes y bueno, se volvió un poco esquizofrénico, porque igual entrevisté, no sé, no sé, algún personaje como Joan Manuel Serrat, pero también a Carlos Santana, entrevisté a Fer de Maná, entrevisté a Saúl de Caifanes, entrevisté a Miguel Bosé, pero también entrevistaba a Olivia Gorra, la cantante de ópera, o en fin, todo lo que se podía, lo que era diferente. A ver, te ha significado, por ser un periodista muy coherente, siempre has manejado valores liberales en tus textos de opinión, en radio, en televisión, en todo lo que haces. Es muy difícil ser liberal en esta época. El término está muy manoseado, pero es muy difícil ser liberal en esta época, y se refleja un poco en el contenido también de la entrevista con Sarmiento. Es difícil ser liberal, sobre todo porque sí, la gente tiene ideas muy distintas de lo que significa ser liberal, pero para mí ser liberal es alguien que cree en la libertad. La libertad política, por supuesto, pero también la libertad económica y también la libertad personal, la libertad moral, la libertad religiosa. Y es muy difícil que alguien te defienda todas estas libertades. Ahora, esto significa que en mi programa de televisión, en el programa de la entrevista, yo procuro escuchar los puntos de vista de aquellas personas que entrevisto, aunque no esté de acuerdo. Entrevisté a Manuel Bartlett durante la reforma eléctrica del sexenio de Enrique Peña Nieto, y la entrevista fue bastante áspera. Él era senador por el Partido del Trabajo y se oponía, pero además se oponía de una manera absolutamente visceral a esta reforma. Pero la idea del programa era pues escuchar sus puntos de vista. Y luego yo tengo, pues tú sabes, mis espacios para expresar mis propias opiniones, pero trato de que el entrevistado pues pueda ofrecer sus puntos de vista. Opinar con libertad. Pues de eso se trata, sí. Que eso es un estilo que también es muy importante. Hay muchos entrevistadores que quieren ser los protagonistas de la entrevista. No, hasta te dicen, ¿no? Oiga, ¿no es verdad que usted piensa esto? Y te aceptan un sí, un no. Pero bueno, pero eso es un sello también del programa. Es un sello de que dejes hablar a la gente y expresar sus opiniones. Me parece que es lo que lo hace muy interesante, además de todo. La primera regla que creo que debe tener una buena entrevista es que las preguntas sean más breves que las respuestas, pero no siempre se cumple cuando te pones a ver las entrevistas que hay. Ahora, para mí, el programa de la entrevista ha tenido 2 características. Ha sido un programa abierto, en que se han expresado opiniones con libertad, y ha sido un programa plural. Cuando en la televisión había mucho miedo, por ejemplo, a que fuera Andrés Manuel López Obrador, pues fue muchas veces a mi programa, 12 veces estuvo. Tú lo recordabas hace unos días, cuando te citó el presidente López Obrador en la mañanera y que decía que él no tenía espacios en televisión. Lo entrevistaste en 12 ocasiones. En 12 ocasiones, creo que 12 ocasiones en 25 años es casi una vez cada 6 meses en promedio.
medio. Bueno, empecé, la primera vez que lo entrevisté fue en 97, acababa de entrar como presidente del PRD. Y lo fui entrevistando en distintas ocasiones, cuando era candidato, cuando era activista. Yo lo consideraba uno de los líderes más importantes de la oposición y me parece que lo fue. Era muy importante escucharlo y siempre se le escuchó con respeto. Ahora él se queja de que yo también expreso mis puntos de vista, mis opiniones, que pueden ser críticas muchas veces acerca de lo que él piensa, pero pues creo que todos deberíamos tener esa libertad de expresar nuestros puntos de vista. Y quizás lo más rico no solamente de expresar puntos de vista, es de intercambiarlos. Claro. Eso, el diálogo es lo que falta en este país, falta en la política, falta en el gobierno, en los gobiernos. Cuando se creó el programa, y recuerdo palabras más, palabras menos, Ricardo Salinas me dijo: quiero que el diálogo sea la forma en que podamos construir un mejor país. Y el diálogo, me dijo, con todos, con todas las fuerzas políticas. No todos me caen bien, pero pues está bien, eso también es aceptable, ¿no? No, y además es muy interesante hacerlo con actores que no son políticos. A veces entendemos como la política de un país a sus políticos o los partidos políticos, y hay muchos actores sociales, desde el arte, la cultura, el espectáculo, que son actores sociales muy importantes y que influyen en forma determinante en la política. Por ejemplo, eso pasa también con músicos, con cantantes, que me ha tocado entrevistar a muchos. Algunos son de izquierda, otros son apolíticos, y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer, y finalmente todo lo que hacemos es política. Por eso me gustaría que tuviéramos leyes electorales y políticas más abiertas. Bueno, todas estas restricciones que tenemos a lo que podemos decir, a lo que podemos hacer en tiempos electorales o en tiempos no electorales, me parecen absurdas. Dejemos que los políticos hagan política, dejemos también que los periodistas hagan política. Cuando comenzamos, ¿cómo ha cambiado el país, no? Cuando comenzamos, hace ya bastantes años, pero cuando comenzó la entrevista, por ejemplo, todavía había que hacer examen para conductor, había que llenar una serie de condiciones. Por ahí tengo yo mi licencia de conductor. Yo la tengo también, pero y había también una serie de formas que han cambiado radicalmente. Bueno, cuando yo empecé a escribir cuando ya profesionalmente, mi primer artículo se publicó el 14 de junio de 1971, y era un artículo sobre el halconazo, con todo lo que había significado, en que entrevisté a mis amigos de la prepa que ¿Dónde habían se publicó tu primer artículo? En la revista Siempre, que en ese momento era pues el semanario más importante, el semanario político más importante de México. Todavía dirigido por José Pagés. Estaba José Pagés, pero se publicó en la sección cultural. Yo le di el artículo a Federico Campbell, el escritor, que se lo dio a José Emilio Pacheco, también escritor, que era el codirector junto con Carlos Monsiváis, y él tomó la decisión de publicar este artículo de un estudiante de la Prepa 8 de 17 años que narraba lo que había pasado en ese 10 de junio, de Jueves de Corpus. ¿Qué pasó desde ese 14 de junio del 71? ¿Cómo fue evolucionando tu carrera? Pues mi carrera evolucionó, en prensa escrita durante mucho tiempo. Seguí escribiendo en Siempre, después empecé a escribir en El Día, el periódico que también era importante. Ese empecé en diciembre de 1971, ya había yo cumplido 18 años. Mantuve una columna de literatura, no de política, era letras, empezó como letras inglesas, era letras rusas, italianas y francesas para empezar, y después me dieron toda la literatura internacional, y allí estuve escribiendo durante mucho tiempo hasta que entré a trabajar como redactor y traductor en la Enciclopedia Británica en 1976. Y lo que pasa es que soy muy inquieto, entonces hacía enciclopedias durante el día, y en las noches escribía artículos para periódicos. Fui colaborador fundador del Financiero, y después me pasé al Reforma, y ahora mi columna está en 20 y tantos periódicos. Y además bailas, y además me gusta te interesa, además te interesan muchas cosas. Siempre he pensado que uno no puede hacer periodismo
sin que le interesen muchas cosas. Los periodistas que dicen yo escribo, hablo, hago televisión, pero no les gusta la música, no les gusta la literatura, no les gusta el cine, no les gusta el teatro, no se interesan en otras cosas, no tienen una visión abierta, se pierden el contexto del periodismo. Yo estoy absolutamente convencido, yo soy muy apasionado de mis sí me gusta ir a bailar salsa, voy al mamarrumba, me escapo ahí a bailar cada vez que puedo, me encanta el teatro, este fin de semana pasado fui a 3 obras, pues, fue mi fin de semana de teatro, me gusta ir al cine, me gusta mucho leer. Finalmente no puedes estar escribiendo artículos todo el tiempo, ni puedes estarte concentrando nada más en lo que es tu trabajo. Digo, si no lees literatura, también no vas a poder ser un buen periodista. Ni sabes escribir bien. Pero, a ver, antes que se nos acabe el tiempo, 2, 3 personajes que te han impresionado para bien y 2, 3 personajes que te hayan impresionado para mal en los 25 años de la entrevista. A ver, personajes para bien hay muchos y siempre menciono la entrevista del Dalai Lama, una entrevista pues que para mí fue muy importante. No soy un hombre religioso, pero me parece que entrevistar a alguien de la espiritualidad del Dalai Lama es algo muy importante. Siempre he dicho que me llenó mucho una entrevista, la primera entrevista que le hice a Joan Manuel Serrat, lo entrevisté 2 veces, porque estaba él muy enojado. Él, lo había entrevistado una periodista que casi la primera pregunta fue ¿y quién es usted? ¿Qué ha hecho usted? Y yo en cambio me sabía sus letras, le citaba sus propias canciones y él se sintió muy entusiasmado. En el campo de la política le hice una entrevista a Felipe González, el expresidente del gobierno español, que a mí me pareció muy importante, sobre todo por distinciones que él hacía acerca de lo que significa ser un joven socialista radical y lo que significó haber empezado a ser el jefe de gobierno de un país como España. Malas entrevistas o entrevistas, he tenido entrevistas... Personajes que decepcionan, ¿no? Siempre hay personajes que decepcionan. Me pasó una vez con Emilio Choaifet, quien era secretario de Gobernación, muy poderoso, que le hice una pregunta y se echó un discurso que no había forma ni de preguntar ni de nada, no estaba dispuesto a tener un diálogo, estaba dispuesto a que todo el mundo lo escuchara. Y mira que había sido el arquitecto de esta reforma electoral de 1996, que me parece que fue muy importante. A ver, ¿qué es lo que viene, Sergio? Son 25 años de la entrevista va a continuar, por supuesto, espero que tu vida profesional también, pero en una época donde los medios han cambiado, la comprensión de los medios ha cambiado, ¿qué es lo que viene? Mira, yo estoy cambiando constantemente, pero creo que me voy a quedar siempre mientras pueda tener espacios en los medios tradicionales, pues los voy a tener. Evidentemente las redes sociales son muy poderosas, pero como yo vivo de mi trabajo, las redes sociales es algo que no puedes utilizar para generar un recurso. La verdad es que pienso que sigue habiendo un hueco, un lugar muy importante para los medios tradicionales y por eso estoy en los medios tradicionales. Me encanta escribir, es lo que más me gusta. Me gusta hacer televisión y creo que la entrevista va a continuar, espero que continúe. Aunque, no sé, el señor Ricardo Salinas, el presidente de TV Azteca, me dijo cuando salió, no, pues va a estar nada más como 2 o 3 meses al aire durante la temporada electoral. Y yo creo que se le olvidó bajar el switch. Sí, espero que no se acuerde. Que no se acuerde. Oye, pero además ahora que dices de los medios tradicionales es muy importante porque la gente habla de medios tradicionales, de redes, de medios alternativos, pero hacer periodismo es hacer periodismo. Cambian los sistemas, cambian las formas de comunicación, pero hacer periodismo implica lo que tú haces, lo que intentamos hacer alguno, que es cotejar información, ponerla en contexto, explicar el qué, quién, cómo y el por qué. Yo creo que ¿no? Estar en redes sociales no significa que cambies esa disciplina que debes tener. A lo mejor reaccionas con mucha mayor rapidez, a lo mejor no le dedicas varias horas a preparar lo que vas a sacar en redes sociales, pero la información tiene que ser correcta. Y, por ejemplo, en redes sociales es muy común que se insulte. Y lo que yo pienso es que ni en redes sociales ni en medios pienso insultar. Sergio, felicidades por los 25 años, por los 51 años, por el número de entrevistados, por el trabajo cotidiano. Felicidades, Sergio. Jorge, gracias por tenerme en tu espacio. Gracias.
Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver una gran serie, a mí me fascina. Se estrenó este mes la 6ª temporada después de más de 2 años de interrupción de la serie británica Peaky Blinders. Algo así como El Padrino, pero con una estética absolutamente novedosa, con una música contemporánea brillante y con un guión que la verdad deslumbra. Yo lo sé, son muchos adjetivos, pero la verdad esta serie se los merece. Es una de las mejores series que ha habido sobre estos temas en la televisión en mucho, mucho tiempo. Cuenta la historia del surgimiento de un grupo criminal irlandés en Birmingham, en Gran Bretaña, creciendo con violencia y política desde la nada hasta llegar a los altos niveles del poder. Una historia que cuenta, a su vez, parte de la historia de esa parte de Europa desde principios de siglo hasta la Segunda Guerra Mundial. Es realmente buena. Si a usted le gusta este tipo de series, no se la pierda. Es de lo mejor que ha habido en la televisión. Que oír un pianista que ya le hemos recomendado, pero no nos cansaremos de hacerlo, porque sencillamente es grandioso, tanto haciendo sus propias composiciones como música clásica o jazz. Se trata de Brad Mehldau y lo que le recomendamos hoy es un disco del Brad Mehldau Trio titulado Blues and Ballads, blues y baladas, temas clásicos redescubiertos por este gran pianista con su trío en formato jazz, uno de los mejores discos contemporáneos de jazz que usted podrá escuchar. ¿Y qué leer? Mire, ya que alguna vez creo que ya se lo habíamos recomendado, pero hace unos días se lo recomendaba en estos días a un queridísimo amigo, 2 libros que también le recomiendo a usted. Se trata de Yo, Julia, ganador, el libro del Premio Planeta, y de su continuación Julia retó a los dioses, ambos del español Santiago Posteguillo. Los dos son francamente buenos, se leen con enorme facilidad, pero al mismo tiempo son profundos y hacen una gran recreación, como siempre en Posteguillo, de la historia romana y con ello de la historia del poder en el viejo Imperio Romano. Esas son, Viviana, nuestras recomendaciones para este fin de semana. Bueno, siempre muy buenas. Y si usted quiere ver estas recomendaciones, pero también los reportajes especiales que hemos hecho aquí en Todo Personal y por supuesto toda la información de la semana, lo puede hacer consultando aquí este QR y lo lleva directo a nuestra página de YouTube aquí, donde puede usted ver todo lo que ha sucedido, sobre todo lo más relevante y lo más importante aquí en Todo Personal. Descanse, tenga un gran fin de semana y por supuesto lo esperamos aquí el lunes. Bonito fin de semana, Jorge. Bonito fin de semana, bonita noche y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.